Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, edición número 90. Vamos poco a poco acercándonos a esa cifra mágica de las 100, todavía queda un poquito. En una semana un poco particular, los compromisos personales y de trabajo, tanto Julio como míos, nos han ido impidiendo hacer el programa de martes y de miércoles, que era la idea inicial, y tenemos que grabarlo de jueves. Y bueno, ya me notáis la voz como estoy, por la mañana todavía estaba con algo de fiebre. Supongo que hará su aparición el estornudo y la tos. Entonces va a ser una edición un poquito diferente. No está muy preparado el programa hoy, esta vez, porque bueno, como os digo, todavía estaba hoy bastante malo, pero sí que no queríamos faltar a nuestra cita habitual. Vamos a hacer un programa un poco diferente y bueno, intentaremos tratar todas las competiciones habituales, pero de una manera a lo mejor un poquito más corta y más alternativa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, que ya te veo por ahí con la barba de 3 días y bueno, creo que también andabas un poco ahí acatarrado, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente. Bueno, barba de más de 3 días. En realidad, yo creo que ya es una barba de más de una semana. Y sí, parece que los virus atacan de nuevo. Los virus atacan de nuevo, sí, sí, además, buen titular ese, ¿no? La verdad que yo ayer ya empecé a estar un poco maluco, creí que era alergia y luego ya las sensaciones por la tarde fueron diferentes y por la mañana ya desperté con bastante fiebre, sintiéndome muy mal, bueno, ya sabéis cómo es esta historia. Pero bueno, vamos a intentar aquí darlo todo. Y vamos a empezar hablando, Julio, si te parece, por una nueva derrota del Alimerca Oviedo Baloncesto, en esta ocasión en la pista del Club Ourense Baloncesto, partido que se jugaba el pasado sábado y jugado o disputado con prórroga. El Alimerca que cayó pues de una manera muy apurada. Y bueno, yo creo que el Alimerca empieza a pasarle un poquito, bueno, hablaremos luego de ello, pero a encajar demasiados traspiés, ¿no? Cuando un equipo empieza a estar en mala dinámica, te pasa lo de Melilla, que bueno, por cierto, no sabemos nada de ese tema, cómo está. Te quedan ceros enanos, ¿no? Como se suele decir, tienes lesionados, no te salen bien algunos fichajes. En Orense, por ejemplo, ese partido, hay un triple de Jermaine Turner desde su campo justo antes del descanso y luego en la prórroga pues, a mí se pierde el encuentro. Bueno, como te digo, ya empieza a haber muchas circunstancias en contra. Pero bueno, mientras voy buscando aquí algo de información del partido, vete dándome tú un poco tu visión del encuentro, Julio. Bueno, pues yo creo que el Alimerca tenía el partido ganado y solamente decisiones para mi gusto, es una decisión personal incomprensible desde el banquillo, pues se hizo que se perdiera ese partido. ¿Por qué digo esto? Porque si ganas por 2 puntos, quedan 11 segundos, pues lo normal, yo lo que hubiera hecho siempre es hacer falta. ¿Por qué? Porque Orense falló 15 tiros libres en el partido y acababa de 16, fallar 16, Julio. 16. Bueno, pues acababa de fallar 2. Seguro que no tenía confianza. En el peor de los casos, me meten los 2 tiros libres, pero evito el triple y tengo 11 segundos para armar o ataque y ganar. ¿Qué es lo que consiguió la Limerca con esa decisión? Pues que te metiesen una canasta quedando 5 segundos y al final, pues te empatas en el partido y al final, bueno, pues la última posición no la pudieras aprovechar y en la prórroga, pues fue un querer y no poder absoluto, absoluto. Y bueno, pues yo pienso que, bueno, se ha pasado de una situación muy buena a una situación francamente mala, Frank. Ahora vamos a hablar un poquito más del partido, Julio. Bueno, hay que decir anécdota o nombrar anécdota de que jugó nuestro amigo Bolonsen en 16 segundos, el chino, que ese debe ser el primer vez que juega en toda la temporada, el pobre. Pero bueno, eso a título anecdótico. Yo creo que el partido tuvo cierta similitud en algunos aspectos con el encuentro de Melilla, ya que el Alimerca estuvo dominando casi todo el partido, mucho tiempo por delante. Sí, es verdad que no ventajas tan grandes como el día de Melilla, pero 6-7 puntos. Y con dos jugadores claves, Julio, que fueron Dan Dusak y Mikkel Sanz, hicieron un gran partido. Luego Demetri Horton como tercer apoyo ahí en la anotación. Y luego pasó un poquito también lo del día de Melilla. Llegamos al último cuarto y en la primera mitad de último cuarto el equipo entra prácticamente en una sequía anotadora muy importante. Es verdad que Lorense tampoco lo aprovecha
entre otras cosas porque fallan una infinidad de tiros libres. Y se llega a tener el partido perdido 74-68, con un parcial de 2-8. El equipo obetense igualó el encuentro y luego ya en el último minuto el último minuto del tiempo reglamentario, ¿eh? Hubo bastante que contar. Por ejemplo, con el empate 76 que lo había conseguido Mikel Sanz, el Oviedo tuvo ya un ataque, digamos, para ponerse por delante, que fue una triple jugada de ataque porque Horton falló una penetración, hubo rebote ofensivo, falló un triple también el propio Horton, nuevo rebote ofensivo y ahí anotó Mikel Sanz del 7-6-7-8. Quedaban 11 segundos por jugar, se pide tiempo muerto por parte de Orense, obviamente, y ahí el OCB prefirió defender antes que hacer falta, como tú decías. Jermaine Turner consiguió empatar en una penetración y todavía quedaba incluso un último ataque para el cuadro obetense. Horton se jugó un triple y hubo un palmeo forzado de Holerises que tampoco entró. Luego ya la prórroga fue otra situación un poco extraña porque el Alimerca encajó un parcial de 5-0 en 2 minutos 45 segundos, Julio, que tenías el partido otra vez ya en contra. Hubo una canasta ahí de Horton que revivió un poquito al OCB, pero otro triple fallado de Josep Pérez ya fue, digamos, el canto de cisne para el cuadro betense. Y esa derrota un poco dolorosa porque, claro, se van sumando derrotas. De los últimos 10 partidos son 8 derrotas contando la de Melilla, que es verdad que es un partido que todavía se puede volver a jugar y a lo mejor se recupera. Desde entonces solo se ha ganado a Valladolid y a Cantabria y ambos en Pumarí. Bueno, varios temas. El tema de los tiros libres. 18 de 34 en ese. Es verdad que Oviedo volvió a estar mal con un 12 de 21, pero falló más el equipo local. Pero para una vez que tenemos esa cosa a favor, esa circunstancia, no la aprovechamos. Sí, bueno, y pasó también con los triples. La jugada que yo te decía antes, que conste en acta, como se suele decir, que yo en el grupo que tenemos de amigos, tal, de baloncesto, etcétera, yo lo dije antes de que se produjera, es decir, en el momento que se pide tiempo muerto, yo dije, hay que hacer falta. No lo digo a caballo perdedor, es decir, no lo digo a posteriori, lo dije antes de que se desarrollase la jugada. Eso para dejarlo matizado. Bueno, pues no se aprovecha cuando el equipo rival hace un porcentaje paupérrimo de tiros libres, ni cuando tú haces un porcentaje increíble y una cantidad increíble de triples y tampoco ganas. Metes 17 triples con un porcentaje prácticamente del 50% y pierdes. Entonces, bueno, realmente la situación del equipo es francamente mala, Fran, y bueno, hay que revertirla inmediatamente porque si no, bueno, los nervios pueden llegar a más y esta competición no te perdona. Vamos a hablar ahora ya de otras cuestiones, Julio, pero por terminar un poco de analizar el encuentro a nivel estadístico, Dusak 20 puntos con 4 de 6 en triples, 21 de valoración. Mikel Sanz, que hizo también un partidazo, 18 puntos, 7 de 10 en tiros de campo, incluyendo 3 triples, 9 rebotes, 23 de valoración. Luego con 12 puntos tanto Horton como Omar Martí. Y luego ya Stackman 7 puntos, 5 rebotes. De nuevo flojo partido de Holerises, 3.7 rebotes en el apartado rebotador estuvo bien, pero en tiros de 2 hizo uno de 7. Y claro, volvemos a lo de siempre, claro, no ha llegado el sustituto de Rocitis, luego hablaremos de ese tema. Vuelves a estar con un juego interior muy, muy mermado ante un Orense que, por ejemplo, tuvo, aparte de Jermaine Turner, que fue el jugador decisivo, con 31 puntos, aunque hizo 6 de 10 en tiros de libre, es el escolta estadounidense, pero claro, luego hubo dos jugadores como Radic, 15 puntos, 8 rebotes, y Yaguara, 12 puntos, 9 rebotes, que dominaron el juego interior en el partido. También sacar con 12 puntos a Javi López, el base canario del conjunto orensano. En los triples, como tú decías, estuvo mejor el OCB, 11 de 27 por 6 de 25. Los rebotes también se dominaron, pero claro, ese tema de los tiros libres, un equipo que falla 16 tiros libres y que no es capaz de llevarte el partido, que incluso tienes varias opciones en el tiempo reglamentario, porque se fallaron varios ataques, incluso el último. Y luego ya en la prórroga, el equipo entra en una sequía abrumadora. De hecho, el parcial de la prórroga fue 10-5. Se metieron 5 puntos tan solo en 5 minutos, Julio.
Con lo cual, claro. 5 puntos, Fran, y el último triple en el último segundo. Por eso, por eso. Entonces, como te digo, Julio, haces muchos merecimientos o compras muchas papeletas para perder el partido, más bien. Bueno, sí, es evidente que es así, ¿no? Y además, pues sobre todo yo creo que, ya te digo, para mí esa decisión incomprensible porque no es lo mismo atacar con 5 segundos que atacar con 11. Es decir, en el peor de los casos me meten los 2 tiros libres, he evitado el triple y tengo la última posesión de 11 segundos, que no es lo mismo. Puede haber un tiro, un rebote, etcétera. Con 5 segundos es muy difícil forzar un tiro y si no lo metes, hacer un rebote. Aún así, el Lisias... De hecho, el palmeo forzado de Lisias no entró y porque fue muy forzado. A lo mejor en otras circunstancias habéis cogido el rebote y podríais haber hecho otro tiro. O haber forzado una falta, etcétera, ¿no? Bien, entonces yo creo que, ahora mismo el Alimerca Oviedo está metido en un contexto, no sé realmente cómo definirlo, entre las cosas de mala suerte que le pasan, los jugadores contrarios que hacen el partido de su vida contra el Oviedo y luego desaparecen, metes 17 triples y no ganas, el equipo rival falla, no sé, 17 tiros libres y tampoco ganas, etcétera, etcétera, pues yo creo que la depresión se ha instalado en el Alimerca Oviedo. Y ya te digo, hay que revertir esta situación cuanto antes porque, bueno, la Liga LEB no perdona y ahora ya no estás, ya tienes el colchón que tenías con respecto al descenso, ya no es de 4 partidos como antes, sino ahora es de 2. Julio, más temas. Tema de Davis Rocitis, bueno, tema de Rocitis ya. Tema de juego del pívot, vaya. Se fue Rocitis ya hace, creo que vamos camino de 2 semanas. Se va a cumplir este domingo. Y no tenemos de momento ningún sustituto, ni siquiera rumores. O me imagino que se esté trabajando en ello, como siempre. Pero es un poco desolador porque este partido se debería haber jugado ya con un pívot, bueno, como un recambio. Y en el horizonte más cercano está el partido de la próxima jornada ante Lleida, que es este domingo, no, porque hay ventanas vivas, sino el siguiente domingo, ¿cómo es? 20... Eso, que me deja de Es mirar. día 3, me parece. Pero el 3 de marzo, porque ya, no sé, acordaos que hoy estoy un poco mal, ¿eh? No, hoy tengo disculpa. El 3 de marzo, como te digo, Julio, que está ahí, está, nada, es prácticamente una semana larga. Eh, yo, sinceramente, ahora te voy a pedir tu opinión, yo no sé, no confío que llegue ese pivot para el día de Lleida, y si no fuera así, espero que me equivocarme y comerme mis palabras, otra cosa es que llegue y que, pero claro, lo ideal no es que llegue, es que se adapte al equipo y que le dé tiempo a hacer unos cuantos entrenamientos, a coger los sistemas, etcétera. Pero si no llega, sería, vamos, decepcionante que el club en 3 semanas no haya sido capaz de fichar a un jugador en el mercado en una posición tan relevante y tan importante como esa de 5, de la que llevamos cojos toda la temporada. Sí, bueno, por las razones que fuera, pues Rocitis no pudo demostrar el potencial que se le suponía. Ese es un tema que, bueno, seguramente más adelante habrá que observar cuando el jugador esté en su nuevo equipo, que va a jugar en Estonia, por cierto. Veremos a ver. Y bueno, respecto al nuevo fichaje, entiendo que el mercado de pivos es un mercado complicado porque quizás son las piezas más codiciadas para los equipos. Pero bueno, lo que sí parece claro es que si sumamos el tiempo que lleva Rocitis fuera del equipo, más el que ya llevaba, entre comillas, fuera del equipo, porque, bueno, no parecía que contase con la confianza del entrenador, por mucho que se No, nos no, dijeran es que lo contaba, jugaba 3 minutos los últimos partidos, vaya. Bueno, Javier Rodríguez dijo en la rueda de prensa previa al partido creo que fue al partido de Orense, que no sé si fue al partido de Orense o al partido anterior, Creo que bueno, que sí. Rocitis había sido un gran profesional y un gran compañero. Pues si ha sido un gran profesional y un gran compañero, no entiendo por qué no está en el Alimerca Oviedo. Hay cosas realmente que a veces, me sorprenden, ¿no? Eh, si considerábamos, o desde el cuerpo técnico o desde el entorno del club se consideraba que el jugador no estaba aportando, habría que considerar que no estaba aportando desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, ya se podría haber estado, supongo que se podría haber estado mirando el mercado para buscar un sustituto, ¿no?
Con lo cual, no estaríamos hablando en principio de un plazo de 2 semanas, sino de más, porque el jugador viene mostrando un bajo rendimiento desde hace tiempo, ¿no, Frank? Entonces, bueno, gran profesional, gran compañero. Lo cierto es que el jugador está fuera del equipo y que no ha llegado ningún tipo de sustituto. Y bueno, el equipo se va desangrando en cada partido. Sobre todo el juego interior, evidentemente, que está en clarísima desventaja respecto al resto de equipos. Vamos. David Rocitis, que ha fichado por el Tartu Rock de la Liga Estonia. Ulicoil, perdón, Ulicoil Rock de la Liga Estonia, una liga, aunque la liga no es la Liga Estonia, es la Liga Estonia, entre Letonia y Estonia hace una liga conjunta, y también juega una competición europea, no me acuerdo cuál es, una competición internacional, porque hay tantísimas que ya me pierdo un poquito. Él no va a debutar hasta el 28 de febrero, evidentemente después de las ventanas, debutará con su nuevo equipo, el Rocitis. Hoy no vamos a hablar de mercado de foro porque vamos un poco justos de tiempo, Julio, y no, bueno, no es que estemos justos de tiempo, es que estamos mermados, más bien. Pero bueno, llama la atención que un equipo como el Clavijo fiche a los dos hermanos Urtasun, que bueno, yo no creo que vengan por 2 Coca-Colas cada uno, hablando claramente. Cáceres se fichó hace poco a Darko Balabán. Es verdad que de momento Cáceres ni con el nuevo entrenador Arturo Álvarez ni con Balabán ha conseguido revertir la tendencia de derrotas. Castellón fichó a Vini Okubo hace poco tiempo. Hace poco tiempo, Castellón, Vini Oku que jugó en la CB. Bueno, porque, Escucha, Frank, jugó en la CB y bastantes partidos. Por eso, y porque a veces cuando hablamos de los fichajes del Eboro, enseguida se nos acota el tema del presupuesto. Claro, hay equipos que evidentemente cuentan con unos presupuestos astronómicos. Estamos hablando que el San Pablo Burgos opta a fichar a Ristic, al pívot serbio que estuvo en la Copa del Mundo recientemente con la selección balcánica. Pero bueno, yo solo sé que al final todo el mundo va fichando. Por cierto, Josep Pérez volvió a hacer otro partido flojito también. Un jugador que hemos comentado ya alguna vez que a lo mejor era bueno meter ahí un poco tijera y reforzar el equipo. Pero claro, es que si no llega un refuerzo para Rocitis, que llevamos pidiéndolo, no sé, desde el año pasado, literalmente, como para pedir otros fichajes. Y luego está el tema, Julio, que voy a poner sobre la mesa, el tema de Javi Rodríguez. Claro, ya hay aficionados que nosotros leemos los comentarios que nos dejan ahí en las redes sociales y ahí hay aficionados que no están nada contentos con esta situación. Claro, el problema es que Javier Rodríguez tiene un contrato de 3 años o 3 temporadas. Ya, bueno, pero eso es el riesgo que asumió el club cuando decidió hacer ese tipo de contrato, ¿no? Yo el tema de Javier Rodríguez lo tengo muy claro. Evidentemente, Javier Rodríguez ahora no da con la tecla, hay que decirlo así claramente, porque es la realidad. Entre, bueno, lesiones, mala suerte y tal, pero él no da con la tecla. Y yo creo que tampoco ahora mismo, no sé hasta qué punto él tiene convencimiento y puede transmitirlo a la plantilla de poder ganar a los rivales que se va enfrentando en la Limerca Oviedo, ¿no? Yo creo que él está un poco también bajo de ánimo, creo que está bajo de ánimo, es la No, es que sensación que me da. transmite eso, Julio. Claro, y entonces transmitiendo eso a la plantilla, pues la plantilla está también deprimida. Entonces, bueno, yo creo que aunque el colchón es de 2 victorias respecto al descenso, yo, vamos, máximo ofrecería la posibilidad de la continuidad de Javier Rodríguez hasta el partido de Lériga. Igual ya lo quiero decir, porque es que la realidad del equipo ahora mismo es de que no le ves ganando a nadie, sinceramente. Es decir, hemos mirado los 4 próximos rivales de la Limerca Oviedo. En casa tienes a Lérida y Alicante y fuera tienes Fuenlabrada y Clavijo. Bueno, ¿la realidad del equipo puede cambiar? Sí. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo Javi Rodríguez no da con la tecla y los jugadores, vuelvo a repetir lo mismo, son mejores de lo que están demostrando ahora mismo, por las razones que sean. Ya lo demostraron y ahora están en una fase de depresión que les impide desarrollar su juego, aparte de que creo que hay jugadores en la plantilla, sinceramente, que están desaprovechados. Espero, bueno, iba a decir espero, no sé si Rocitis era este caso de que el jugador estuviera desaprovechado, prefiero pensar que no.
pero porque si pienso que sí, me pondría de muy mala leche. También se comenta, que los jugadores parece que llegan cansados al final del partido y que tampoco hay muchas opciones tácticas. De hecho, en estas jugadas decisivas del partido de Orense se optó en la mayoría por tirar triples. No. Entonces, claro, Bueno, es un eso, poco. sí, bueno, eso, Fran, a veces, eso lo hemos visto muchas veces, no quiero hacer de abogado del diablo, pero bueno, a veces el entrenador te da unas indicaciones y luego el jugador hace Claro, un poco lo que Dios le dio a entender, ¿no? o lo que Pero puedas sí, hacer, porque el rival también influye. claro, pero sí es verdad que, bueno, cuando si tienes que adoptar determinadas decisiones tácticas y técnicas, optas siempre por el triple, hombre, pues yo no creo que sea siempre que el jugador hace un poco lo que él quiere hacer y no sigue las indicaciones del banquillo. Eso puede pasar una o dos veces, pero no siempre sistemáticamente, ¿no? La jugada del otro día, pues es una jugada muy clara, donde, claro, no es lo mismo, vuelvo a repetir, perdón por la insistencia, pero es lo que pienso, no es lo mismo atacar con 11 segundos que atacar con 5. Julio, y luego hay otro tema. Mira, cuando estuviste tú unos cuantos programas ausente, yo estuve muy machacón con el tema del final de la liga regular, el calendario que tiene el OCB, pero yo no lo enfocaba de aquella, inocente de mí, yo no lo enfocaba con el tema de la permanencia, sino con el tema de si queríamos luchar por meternos en playoff, había que sacar victorias en esta fase de partidos que estamos atravesando ahora, porque luego va a costar supuestamente más. Pero es que ahora estamos metiéndonos en una dinámica muy peligrosa, como dos victorias en los últimos 10 partidos, como decimos, un equipo que parece que da la sensación de que no es capaz de ganar a nadie, de que cualquier rival te va a complicar la vida. Y claro, ahora tienes todavía 4 o 5 partidos complicados, pero en cierto modo con más opciones de victoria. Pero luego es que te va a venir, como te sigas en esa espiral de derrotas, el final del calendario en esta liga regular es auténticamente terrorífico. Yo creo que, bueno, en ese sentido hay que esperar un poco. Sí es verdad que el Oviedo, el Alimerca Oviedo ha conseguido más victorias hasta ahora, yo creo que con los rivales de media tabla hacia arriba que con los rivales de media tabla hacia abajo, lo cual es una pena, porque no se ha Cosa que yo nunca aprovechado. había visto, ¿eh? Porque es que de media tabla hacia abajo solo se gana a Cantabria y a Clavijo. Claro, y los dos en casa. Los dos en Claro, casa. hay que tener en cuenta que es una pena porque no has aprovechado el plus que te haya podido dar victorias como las de San Pablo Burgos en casa, o la del Wizzing, ¿no? Por ejemplo, que te hubieran podido disparar en la clasificación. A mí lo que más me duele de todo esto, Fran, es que yo creo que el equipo tiene bastante más potencial con y sin Rocitis del que está demostrando, porque ya lo demostró, con y sin Rocitis lo demostró. Entonces, no sé por qué ahora se ha perdido esa magia que tenía el equipo y nos tiene a todos también, no solamente yo creo que el equipo está deprimido, sino que nosotros también estamos un poco deprimidos porque vemos que no entendemos ese cambio que se ha producido, ese giro casi copernicano que se ha producido desde hace, pues no sé, ¿cuánto? 3 meses para acá, Por respecto al cierto, comienzo de la temporada, por o cierto, 2 meses y pico. el tema de Amarante, estamos ya atravesando más de la mitad de febrero y no se oye de momento nada de que pueda volver a jugar portugués, que es fue otro golpe, evidentemente, en esta temporada. Y es otro tema que, bueno, que te sigue, pues, minimizando. A día de hoy tienes 10 jugadores en la primera plantilla sanos, disponibles. Y uno de Bueno, ellos es porque Josep Pérez. es que Amarante te daba muchas cosas, ¿no? Porque te daba defensa, indiscutiblemente, te daba en momentos puntuales, te daba puntos, Tiro aunque no es exterior. su fuerte, y también dirección de equipo, ¿no? Es un jugador muy peleón, muy luchador, muy interesante para cualquier equipo, y la verdad es que en el mejor momento de él y casi del equipo fue cuando se lesionó, ¿no? Una pena porque, bueno, era un jugador que ya había, vamos, que había entrado muy bien en el engranaje del equipo bueno, que perdiste. Vamos a ver para cuánto tiempo. Pero bueno, de momento no parece que a corto plazo se pueda contar con la posibilidad de su participación. Y del tema de Josep Pérez que decías antes, pues hombre, si tienes un jugador que está lesionado, pues entiendo que de la misma manera que cuando cortas a un jugador traes a otro, pues entiendo que si tienes un jugador que está lesionado, pues tendrás que plantearte fichar a alguien, porque
yo creo que un jugador que juegue lesionado no es bueno ni para el jugador y, por supuesto, para el equipo. Julio, vamos a cerrar ya un poco este tema y vamos a, esta vez en vez de hablar de la jornada de forma más extensa, vamos a comentar simplemente los resultados y un poco por encima tu valoración de los mismos. Alicante 90, Melilla 66, San Pablo Burgos 90, Menorca 69, Cáceres 81, Castellón 84, un partido muy apretado que se terminó llevando el equipo de Orenga, que por cierto tenía ya la espada de Damocles sobre su cabeza. Coruña 92, Betis 78 y Coruña es nuevo líder porque Estudiantes perdió en Lleida 93-79, Guipúzcoa 84, Clavijo 66, Fuenlabrada 79, Tizona 85 y Valladolid 84, Cantabria 79. Así muy Bueno, rápido, coméntame un poco cómo viste la jornada, vaya. No hace falta pues que la sean todos los jornada, partidos. primero que, bueno, en el Valladolid había bastante movida con el tema de Devin Smith, que lo quería Estudiantes. Al final, bueno, Estudiantes rectificó. Es increíble porque, bueno, yo recuerdo el tema de Jordan Swing, por ejemplo, cuando lo fichó el Zaragoza no rectificó nada. Fichó a Jordan Swing, se lo llevó de Oviedo y dejó descuajaningado al equipo. Bueno, pues ahora el Valladolid ha tenido la gran suerte de que Devin Smith se queda en Valladolid, ¿no? Bueno, por eso te digo que resulta increíble. Vamos a ver en qué disposición está. Según Paco García, todo es maravilloso, pero bueno, ya también conocemos un poco de muchos años a Paco García en esos aspectos. Bueno, yo creo que lo más importante es la derrota del Estudiantes en una pista complicada como es la del Lérida, que, bueno, en casa es un equipo potentísimo. Con todo y con eso, al Oviedo, en Lérida, casi se puede decir que le hurtaron el triunfo. Y eso permite que Coruña, que ganó al Betis más o menos bien en la segunda parte, pues sea el nuevo líder. Ojo a Coruña porque está haciendo una gran temporada y dentro de 2 jornadas hay un Coruña Estudiantes que puede ser bastante decisivo de cara a la recta final de la liga, ¿no? Regular. Julio, Y perdona que te luego, corte. Y hay que tener en cuenta que Coruña ganó en el Wizzing Center, con lo cual si llegasen ahora como están en la clasificación empatados y ganase Coruña, se pondría con una victoria más el averaje por delante de Estudiantes y bueno, ya con todavía bastantes partidos por jugar, pero no tantos tampoco. y ojo, porque creo que el Estudiantes en la próxima jornada, antes de ir a Coruña, creo que juega con San Pablo Burgos. O sea que cuidado Efectivamente. porque si sumase 2 derrotas ahí, yo creo que el ascenso directo se le pondría bastante caro. Y nada, de la jornada, una victoria salvando el match ball de Castellón en Cáceres, que salva, o sea, el match ball que tenía Orenga, porque una derrota le hubiera conducido a la destitución. Y bueno, pues nada, el resto de favoritos yo creo que ganaron en casa: Alicante, Burgos y Guipúzcoa, que era lógico que ganasen a sus rivales, ¿no? Clasificación, Julio, Coruña y Estudiantes 17 victorias, Tizona, Guipúzcoa y San Pablo Burgos 15, Lleida y Alicante 14, Valladolid 13, Ourense 10, que sigue siendo el equipo una semana más que cierra la zona de playoff, con 8 Melilla y Alimerca Oviedo Baloncesto, también Betis, 7 para Cantabria, Menorca y Fuenlabrada, 6 Castellón, que está a 2, como decíamos, Cáceres 5 victorias y con 3 el Clavijo. Ojo que el Oviedo por primera vez en la temporada, otro dato importante, encaja 4 derrotas consecutivas, había encajado un par de veces 3. Es verdad que ahí hay por medio ese partido de Melilla, que bueno, si se repite al final y lo gana el OCB, pues queda rota esa racha. Julio, la próxima jornada ya hablaremos en el próximo playoff, ya daremos quiniela y analizaremos lo que va a ser ese partido ante el ICFG Forza Lleida, pero lo que está claro es que quedan 13 jornadas de competición, prácticamente un tercio, estamos hablando, y bueno, mucho todavía que decidir en todas las zonas de la tabla, ¿no? Sí, sí, mucho por decidir. Evidentemente, la zona del descenso se va comprimiendo porque, bueno, con la victoria de Castellón, lógicamente los equipos de abajo tienen que ganar algún partido. Y bueno, hay equipos que están atascados, como el Betis, el Fuenlabrada, que están ahí metidos abajo y no consiguen ganar. Un poco Melilla y Alimerca Oviedo están en tierra de nadie. El Cantabria también está en una situación, bueno, de cierta complicación. Y bueno, veremos a ver las próximas jornadas. Yo creo que las próximas 3, 4 jornadas pueden definir un poco más el panorama, para bien o para mal.
bueno, esperemos que en el caso de la Limerca pues sea para bien, porque si no, las últimas 10 jornadas o 9 jornadas van a ser pues de mucho nervio. La próxima jornada, bueno, para adelantar un poco, aparte de ese Oviedo-Lleida, en la zona alta hay un Estudiante San Pablo Burgos, como tú decías. Hay un Clavijo Coruña, mira tu Coruña, tiene un caramelo ahí muy, muy rico para poder seguir líder. Y luego de equipos que están involucrados con el OCB, Menorca recibe a Guipúzcoa, Castellón recibe a Valladolid, hay un Cantabria-Alicante, Betis Fuenlabrada, con lo cual uno de ellos va a seguir ahí sufriendo, y Melilla-Cáceres, un duelo también bastante atractivo, Julio. Hombre, esperemos que ganen los favoritos y en ese Melilla Cáceres pues interesaría lógicamente, lo sentimos por Arturo Álvarez, que es un entrenador que nos cae francamente bien, pero nosotros tenemos que defender los intereses de la Limerca Oviedo, pues nos interesa que gane Melilla, porque eso significaría que el Cáceres no suma y se queda ya con 5 victorias. Por cierto, recordar a la gente, a nuestros espectadores, bueno, que por Oviedo tienen que pasar equipos como Cáceres y Castellón. Efectivamente. Castellón primero y Cáceres después. Julio, cerramos el foro. Vamos a hablar un poquito ya de Liga Femenina 2. Jornada importante esta, y te voy a decir porque, bueno, hay cosas muy interesantes que hablar del AZBA. Que estaba aquí mirando una cosa y no la encuentro. Dame un minuto. Vale, a ver un poquitín cómo vamos de duración del programa. Perfecto. Bueno, pues el AZBA jugaba un partido muy difícil ante el Maristas Coruña, 82-55 se perdió. Y fue una pena porque Coruña no jugó su máxima estrella, la serbia Marta Bulovic, que estaba lesionada. Pero claro, ya se empezó el partido perdiendo 16-2, prácticamente sin opciones. Bueno, consiguió el equipo avilesino recortar un poquito hasta un 21-12, pero de nuevo el martillo pilón del Maristas en el segundo cuarto amplió la distancia hasta el 30-22 al descanso. Y en la segunda mitad, pese al el gran partido de Claudio Alonso, pocas opciones hubo. El AZBA que perdió, aunque se llegó a poner un par de veces a 13 puntos, acabó perdiendo por 27. Por parte del Maristas, destacar a Carolina Arfinengo, 18 puntos, Eugenia Filgueira, 12, y Lucía Galán, también 12, y a Andrea Pérez, 11 puntos, y la chilena Sendy Basáez, 10 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Y en el AZBA, gran partido de Claudia Alonso, doble, 16 puntos, 15 rebotes, 22 de valoración, muy buenas cifras. Lucía Martínez, 11.6 rebotes, Sara Fraile, 11 puntos también, y María Rodríguez con 7. De esta manera, bueno, era un partido, como te digo, que se contaba con perder, o sea que en ese punto no hubo mayormente sorpresas. Vamos a repasar el resto de resultados, si te parece, Julio, porque hay cosas interesantes y sobre todo lo que va a venir, ¿eh? Lanzarote perdió con Mataró 6-3-6-4 por un punto, resultado que le viene muy bien al AZBA. Gellé Girona ganó 83-59 al Náutico Tenerife. Ojo, porque el Ponce Valladolid, rival directo, ganó al Arsil 74-65, así que es una mala noticia. Grup Barna 57, Tenerife, La Laguna 58, los dos últimos se medían entre sí y ganó el cuadro tinerfeño. El Siglo XXI, que ganó a León 6-7-5-4, y Cortegada, que lo hizo ante Plasencia 46-64, o bueno, ganó Plasencia en Vila García de Rosa. Antes de dar la clasificación, bueno, quiero que me des un poco también una valoración del partido de Lazo, aunque, como te digo, pocas opciones hubo ante el cuadro coruñés. Bueno, una primera parte que estuvo más o menos igualada dentro de, bueno, de lo que es, si estiramos o flexibilizamos un poco la palabra igualdad. Pero bueno, yo creo que la segunda parte ya no hubo color y el equipo coruñés pues fue netamente superior. Era un partido muy complicado, pues bueno, a pensar en otros encuentros donde el AZBA tenga más posibilidades de poder ganar, ¿no? Mira, voy a dar un resultado en directo, Julio. En el grupo de España de clasificación para el Eurobasket 2025, que comienza hoy esa fase, Eslovaquia ha perdido contra Bélgica 60-75. Un grupo en el que Eslovaquia parece el equipo más flojo, evidentemente. Estaban muy igualados al descanso, pero al final Bélgica hizo los deberes. Julio, la clasificación del grupo A en Liga Femenina 2, encabezada por el Siglo XXI 17-1, Plasencia 16-2, Maristas Coruña 13-4,
Arsil 12-6, Cortegada, León y Gellé Girona 10-8, 9-9 para Mataró, 6-11 un partido menos Lanzarote, igual que Maristas tienen un partido pendiente, 6-12 Ponce de Valladolid, 5-13 Azba y Náutico, 3-15 Tenerife, La Laguna y Grup Barna. Es decir, bajan los tres últimos, como siempre recordamos. Hay dos equipos que siguen estando complicados y en estos momentos bajaría el Náutico, pero bueno, está empatado a victorias con el Azba, con 5 cada uno, y con 6 tenemos al Lanzarote, que tiene un partido pendiente, y al Ponce Valladolid. Y ahora, claro, ahora viene el key de la cuestión, la próxima jornada, domingo a las 12 en el Quirinal, partido clave, el Azba Sanfer recibe al Magic Tías Lanzarote contra la violencia de género, el equipo de Ana Orá, un rival directo y un partido fundamental, Julio. Sí, ese partido hay que ganarlo sí o sí porque, bueno, yo creo que ganar ese partido significa igual pues un 30 o un 40% de la permanencia, ¿no? No hay que meter presión tampoco a las jugadoras, pero es la realidad. Y bueno, pues el Quirinal yo creo que tiene que responder adecuadamente para que el equipo se sienta arropado y pueda tener ese jugador número 6 que, bueno, ya sabes que siempre le doy mucha importancia a los partidos de casa de toda la vida, de siempre. Y bueno, pues en este caso, pues ya te digo, el Quirinal tiene que ser un hervidero para que el equipo contrario pues se vea acogotado en el buen sentido y al final pues pierda el partido, ¿no? De hecho, el último partido de Lazba en casa lo ganó al Girona en un gran encuentro del equipo de Carlos Galán. Julio, del cuadro de Lanzarote hay que destacar, como te digo, a la Ana Orá, que está haciendo unas medias muy interesantes de 7 puntos, 5 rebotes y 11 de valoración. Tienen 3 extranjeras, una lo conocemos bien, Joana Ferreira, que pasó por el Lazba también hace muchas temporadas, la jugadora portuguesa. Joana, que está en casi 10 puntos por partido. Y luego dos chicas que están con muy poca importancia en el juego de equipo, la irlandesa Sauna Russell y la alemana Antonia Schule. Y dentro del equipo ya a nivel nacional, jugadoras muy destacadas como la pío de 1,90 Yaiza García, que por su altura evidentemente es una jugadora que puede hacer mucho daño. También Iranzu Drake, Carolina Mateo, jugadora ya veterana, Verónica Matos, otra veterana también, o la misma Marta Pérez. Y un tema muy importante, Julio, es el calendario. Quedan 8 jornadas en Liga Femenina 2. Como te digo, bajan los 3 últimos. Y claro, estaba analizando estos días, vamos a mirarlo aquí ahora un momentín. Creo que a Alba le quedan 5 en casa y 3 fuera, lo cual es una buena noticia. Y te voy a leer el calendario que tiene el Alba. Recibe a Lanzarote, luego viaja la siguiente jornada, vuelve a jugar en casa, perdón, ante Mataró, otro partido también muy importante. Mataró es un equipo de media tabla, pero se le puede ganar. Luego se viaja a Tenerife contra el Náutico, rival directo. O sea, estos 3 próximos partidos posiblemente sellen el destino del Azba. Se vuelve a jugar en casa ante el Arsil, que bueno, es un equipo difícil, pero es en casa. Y a la jornada 23 se visita al Tenerife La Laguna, uno de los 2 colistas. Luego se va a jugar en casa ante León, ese es difícil. La penúltima jornada se visita Plasencia, otro partido muy difícil, y se recibe la última Cortegada. Es decir, esos últimos 3 partidos de verdad que son complicados, aunque 2 son en casa. Pero como te digo, son 5 en casa, 3 fuera, y sobre todo estos próximos partidos, que son Lanzarote y Mataró en casa y Náutico fuera, son prácticamente los que yo creo que ganar, evidentemente si ganas los 3 yo creo que estás prácticamente salvado. Si pierdes los 3 vas a estar casi descendido, pero si ganas 1 o 2 pues va a estar la cosa muy apretada en el final porque, claro, en los últimos encuentros ya son también de una dificultad mayor, Julio. Bueno, lo que pasa es que hay algún partido más de esos 8, fuera de los 3 primeros que has mencionado, que se podría ganar también, Sí, ¿no? sí. Claro, entonces, bueno, sí, en estas 3 próximas jornadas yo creo que lo ideal sería ganar mínimo 2 partidos. Yo creo que con esos 2 partidos, bueno, pues te deja una situación, yo creo que interesante. Y bueno, vamos a ver si el equipo avilesino, pues eso, hace unos buenos deberes en estos 3 partidos y bueno, deja a la permanencia más cerca.
hay que dejar 3 equipos por debajo. Hay 2 que parece que están pues muy complicados, como son el Grup Barna y el Tenerife La Laguna, y hay que meter otro más y salvar la categoría, que sería todo un exitazo para un equipo como el ADVA, que prácticamente, bueno, hay equipos de otros deportes que se quejan de que no les dan dinero, aunque les llega dinero por todos los sitios, y no vamos a nombrar a nadie, ¿eh? Aunque ya sabes por quién lo digo. Pero bueno, el ADVA yo no sé qué presupuesto tendrá, porque jugadoras que haya fichado este año, Marta Gómez y la pobre danesa que se lesionó en la pretemporada. No tiene ninguna jugadora extranjera, no tiene fichajes de campanillas, ni muchísimo menos. Y con dinerito, el dinero, vamos, justo para coger el autobús, como quien dice. Sí, bueno, evidentemente el AZBA tiene muchísimo mérito y bueno, hay otros equipos que se pasan todo el día llorando y penando cuando incluso tienen buenas aportaciones o aportaciones que entendemos que para sus deportes son suficientes, ¿no? Bueno, yo creo que el Alimerca Oviedo es otro ejemplo clarísimo bueno, de tener que hacer encaje de bolillos y de tener poca consideración de las instituciones, puesto que comparativamente con respecto a otros equipos de la liga, pues las aportaciones que recibe de las instituciones, vamos a decirlo así, son ridículas, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo hay otros equipos a los que se le está dando mucho bombo y platillo bueno, que realmente pues ves las cantidades y ves las circunstancias bueno, entiendes que es más que suficiente, pero bueno, para esos equipos parece que no. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que Alimerca, Oviedo y Alba pues están acostumbrados a tener que lidiar con esas circunstancias negativas y bueno, la verdad es que a veces parece un poco ya que cansa un poco esa situación porque las instituciones parece que miran para otro lado, ¿no? Incluso equipos, como te iba a decir Julio, que se inventan entradas virtuales, ¿eh? Para recaudar más Bueno, dinero y sacarle más dinero a la gente. eso es un tema que yo que tengo 57 años para 58, si Dios quiere próximamente, pues vamos, me parece una estupidez y ya sabes quién hace las estupideces. Las estupideces las hacen los estúpidos. Y en esta vida pues tiene que haber de todo. Julio, Estúpidos, estúpidos. ¿cuándo te toca cumplir años? ¿En qué mes? En marzo. Ah, bueno, te queda nada, no te queda nada. A mí me queda más. Yo Marzo. hasta octubre todavía queda. Entonces, a ver, quiero decirte que yo, que llevo viendo deportes y tengo 58 años casi, pues llevo viendo deporte 56, desde que tengo uso de razón. Hombre, esto, como decimos en Asturias, son pijades. Pijades, así de claro. Y Pero entonces, el tema es que la gente, hubo bastantes que picaron, con la pijada. no sería yo, desde luego. Bueno, Julio, vamos a hablar ya de Liga EVA. Una jornada, como siempre, agridulce para los equipos asturianos. Ganó Círculo, perdieron Universidad de Oviedo y Gijón Basket. Un poco ahí, bueno, en cierto modo se cumplieron bastantes pronósticos. Y además los resultados no fueron nada buenos para Universidad de Oviedo y para Gijón Basket por lo de siempre. Y por lo que ya anticipábamos la semana pasada, porque los rivales directos ganaron. Ganó los Estudiantes Lugo, que jugaba ante el CAU, ante el Uni, y ganó también el Bosco, que jugaba ante Zamora, que estaba casi cantado eso que iba a pasar, ¿no? Vamos a empezar por el partido, por ir por orden cronológico. El partido del Círculo en Carballo ante el Siria. Auténtico festival anotador, Julio, como titulé en Astur Basket, 98-101. Una lluvia de puntos, partido sin prórroga. Mira, aquí metieron 31 triples entre ambos equipos, 14 Siria y 17 Círculo. Ahí está la cifra mágica de los 17 triples. Y ganó Círculo en esta ocasión, ¿no? Es que meter 17 triples y no ganar es casi imposible. Casi metieron 200 puntos entre los dos equipos. La verdad que sé que hay que ser sinceros. El Siria dominó bastante parte del encuentro. De hecho, salió un 10-0 de salida. Pese al despertar del circo de la mano de Bartolomé, de Samu Barros y de Cluisen, ahí se acercó un poquito el círculo a 3 puntos, 28-25. Un toma y daca hasta el descanso, 51-52 terminaba el primer tiempo. Parecía que los porcentajes podían bajar en la segunda mitad, pero todo lo contrario, volvió a irse de 10, incluso de 12. El Siria 79-67 con un James Potier que estaba saliéndose el jugador belga.
Pero bueno, el círculo fue remontando de la mano sobre todo de Cluisen y un Alan Morchón sensacional. Y al final victoria por 3 puntos para el círculo. Alan Morchón hizo 30 puntos, 30 de valoración, 4 de 9 en triples. Auténtica exhibición de Alan, sobre todo en la segunda mitad. Fernando Noval, 25 puntos y 6 de 7 en triples, Julio. Fíjate el partidazo que hizo Fer. Luego Hugo Cluisen, que está muy fino últimamente, 16 puntos, 6 rebotes. Samu Barros, 11 puntos, 9 asistencias. Y Hugo Bartolomé, 8 puntos. Por parte del Siria, James Potier, ojo a este jugador belga que ha llegado este año a Liga EVA y tiene muy buena pinta. 29 puntos, 28 de valoración, 6 de 10 en triples. Es un escolta, para el que no lo conozca, es un jugador que juega en la posición de 2. Y luego también mencionar a Rubén Rey, 22.7 rebotes, y Valentín Carrizo, 18. Bueno, como te decía Julio, un partido vibrante que al final se llevó el círculo. Y aquí tengo que romper una lanza en favor de ambos equipos, que la verdad no se jugaban mucho por posiciones clasificatorias, pero bueno, por lo menos ofrecieron un buen espectáculo a los espectadores. Sí, bueno, lo que se pretende en un partido de baloncesto es que te lo pases bien. Hombre, salvando las diferencias con lo que pasó en el All-Star de la NBA, que eso, Bueno, eso sí eso que vamos a hablar luego, sí. Madre mía, eso sí que es madre una mía. vergüenza absoluta. Y bueno, pues evidentemente un partido que se anotan 199 puntos, pues yo creo que es muy vistoso para el espectador y bueno, pues con muchos triples, muchas jugadas de todos los colores y bueno, pues los espectadores que acudieron al partido, pues mira, tuvieron la suerte de ver un choque, bueno, vistoso, ¿no? Esa tercera victoria consecutiva del círculo, que ahora tiene una fase del calendario bastante amable, un poco coincidiendo con lo que pasó en la primera vuelta. Y Julio, eso sí, Alan Morchón y Fernando Naval, que entre los dos se fueron a 55 puntos, partidazo del Vallesoletano y del Gijonés. Sí, sí, gran partido de ambos y bueno, muy acertados en el tiro exterior. Bueno, Fernando Noval ya lo conocemos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues también militó en el Alimerca Oviedo, ¿no? En el pasado. Por lo tanto, yo creo que son dos jugadores francamente aprovechables. Julio, partido del Tartirauto Gijón Basket que lo pude ver en directo ante el Sobor la Antigua Tormes. Victoria del cuadro salmantino 6-3, 7-7. Y cualquiera que no haya visto el partido, que vea el resultado y quién se enfrentaba con quién, puede pensar que el Tormes tuvo una victoria cómoda. En cierto modo es cierto, en cierto modo, pero no es así. Y te voy a explicar ahora por qué. Déjame asomarme un momento. Y es que Gijón Basket pudo haber competido por la victoria, y lo digo clarísimamente. Eh, es verdad que estuvo casi todo el partido por detrás con ventajas o desventajas bastante grandes, pero Gijón más que falló. Yo recuerdo, lo decía Jacobo Garrido en la rueda de prensa posterior al encuentro, que había fallado 5, 6 o 7 canastas solo debajo del aro. Incluso yo me acuerdo un contraataque, una bandeja que falla, creo que es Raúl Fernández, y el que coge el rebote, Jerónimo Luis, también falla, ellos prácticamente solos debajo del aro. Y en triples, el cuadro gijonés, te voy a dar el porcentaje porque es que fue brutal. Además, triples bien lanzados, con buena selección de tiro, pero se le falló. Mira, hizo 5 de 29 Gijón Basket en triples. Claro, Michu, por ejemplo, hizo 1 de 9. Raúl Fernández, 2 de 9. El propio Jerónimo Luis, que no estuvo nada fino, 1 de 5 en tiros de 2. O sea, unos porcentajes que el Gijón Basket fue a remolque, nunca se dio por perdido el partido, y eso que empezó ya con un 3-15 en contra. Sobre todo la segunda unidad que acercó al Gijón Basket con Diego Cuetos, con Diego Sánchez también muy activos, el propio Raúl Fernández. Al descanso nos íbamos al 28-40, y cuando parecía que Tormes podía romper el encuentro fue cuando Gijón Basket le echó a Gallas con el 41-61, 20 puntos de máxima diferencia para los salmantinos. Pues el Gijón Basket se llegó a poner a tan solo 9 puntos, una buena racha ahí de Raúl Fernández, y quedaban 4 minutos por jugar prácticamente. Ahí vino un tiempo muerto del técnico visitante y 2 triples de Garrido que sentenciaron el encuentro. Pero mira tú lo que es el baloncesto, porque Tormes no hizo un partido demasiado bueno.
Además perdió muchos balones. Gijón Basket, y eso que cogió 14 rebotes menos también Gijón Basket. Fíjate la cantidad de estadísticas que estamos dando. Y así todo tuvo opciones que si llega a estar un poco más acertado, se mete en el final de partido con opciones de ganar. Bueno, esto a veces pasa en el deporte, ¿no? El equipo que es muy favorito, pues a lo mejor se relaja un poco, y el equipo que es menos favorito, pues, oye, tiene el día, ¿no? Y entonces se iguala muchísimo las fuerzas. Desgraciadamente no pudo ser así porque el Gijón Basket no tuvo el día en esas canastas que se presuponían relativamente fáciles y que falló en varias ocasiones, ¿no? Por lo tanto, al final, digamos que se cumplió el guión, pero bueno, yo creo que a Tormes evidentemente le costó bastante más de lo que parece ganar ese partido. Raúl Fernández, 18 puntos, aunque tengo que bastante fallón en el triple, pero un jugador que nunca se esconde. Partidazo del holandés Sebastián Boissevain, jugador que me gusta bastante por su actitud, muy peleón, 11 puntos, 9 rebotes, 17 de valoración, casi doble-doble. Luego con 8 puntos Diego Cuetos, que siempre se entrega al máximo, 5 asistencias. Y también 8 puntos Diego Sánchez y 7 para Michu. Por parte de Tormes, dos jugadores claves, Julio. Marc Mensa, 23 puntos, 14 rebotes. Mira tú qué partidazo, 32 de valoración. Y Acoida McCarthy, 17 puntos, 5 rebotes, el jugador canario. Y casi todos los metió en la segunda mitad. También 12 puntos para Garrido, el hombre que metió los triples decisivos. Y en la labor de Fall en el rebote cogió 14 rebotes también, otros 14 igual que Marc Mensa. Y bueno, el equipo salmantino que sacó adelante el compromiso. Por su parte, Universidad de Oviedo jugaba el domingo en Lugo ante el Estudiantes Lugo Río de Galicia. Y la verdad que no hubo fortuna para el equipo de Agustín Munarriz. Derrota bastante clara, sobre todo fraguada en un mal primer tiempo, Julio. La derrota, el resultado final que fue 73-54, pero es que el equipo universitario ya empezó perdiendo 18-4, ya empezó muy mal el encuentro, y en el segundo cuarto llegó a irse de 20 en Estudiantes, 32-12, en pleno festival anotador del equipo lucense. Y es verdad que en el tercer periodo un triple de Ismael Diarra llegó a poner al Uni a tan solo 13 puntos, 37-24, todavía quedaba mucho por jugar, pero volvió a estirarse la ventaja hasta un 51-28 que ya dejó el partido casi sentenciado. Así todo el Uni ya en el último periodo volvió a tener otro parcial de 0-8 a su favor, se volvió a poner a 14, pero bueno, no fue un poco, digamos, simbólico. Pelayo Fuentes 11 puntos, Ismael Diarra 10, luego Israel García 7 puntos, 5 rebotes, Jorge Arias 6 puntos, 6 rebotes, Mario García Conde 6 puntos, Julio. Bueno, pues al final no pudo ser. Ese inicio de encuentro con ese 18-4 yo creo que marcó todo el resto del partido, y aunque el Uni pues intentó acercarse en el marcador en diferentes ocasiones, yo creo que la desventaja acumulada era ya la suficiente como para no poder reaccionar, y por lo tanto al final pues se llegó a ese resultado 19 puntos abajo y bueno, la derrota, ¿no? Y hay aquí un dato demoledor, Julio. En triples en la Universidad de Oviedo hizo 1 de 21. Claro, si antes hablábamos del 5 de 29 de Gijón Basket, que no es un buen porcentaje, imagínate un 1 de 21. Bueno, es muy difícil de ver eso, ¿eh? También. Y de la misma manera que es muy difícil meter 17 triples de 35, pues también es muy difícil que falles 20 triples, ¿no? De los 21 que has tirado. Es muy difícil de ver, la verdad. Por parte del estudiante se destacar a 4 jugadores. Alejandro Rodríguez, 20 puntos, 8 rebotes. El portugués Gustavo Neves, buen jugador, 16 puntos, 9 rebotes. Andrés Corral, 10, el veterano base. Y Pablo Fernández, también 9 puntos. Vamos al resto de jornada, Julio. El Bosco que ganó 97-76 al Zamora, como decíamos. Ávila 72, Cultural Leonesa 80. La Cultural que tenía un partido ahí, bueno, siempre peligroso y lo sacó adelante. Ojo que Chantada ha quedado casi cao después de esta jornada porque tenía un partido muy difícil en Marín y lo perdió 81-73. Y por último, Culleredo 65, Obradoiro 73. El Culleredo de los únicos, el único de los rivales de Universidad de Oviedo de Gijón Basket que perdió. De esta manera, con 19 jornadas disputadas, Cultural Leonesa sigue líder 18-1
17-2 Tormes y 15-4 ya Chantada, que fíjate tú, ya se queda 3 victorias de la Cultural y a 2 del Tormes, quedando 7 partidos por jugar. O sea, muy, muy complicado que el cuadro lucense les meta mano a los 2 primeros, ¿eh? Sí, sí, no, no, muy complicado porque, bueno, en los enfrentamientos que puede haber entre ellos tampoco serán tantos y ya no se pueden descontar victorias unos a otros. Luego tenemos Círculo Cuarto con 12 victorias, 11 para Obradoiro, 10 Siria y Marín. Y aquí ya empieza la pelea por la permanencia. 8 victorias Estudiantes, Ávila, que se vuelve a meter en el lío, y Bosco. 7 Culleredo, que sería el equipo que descendería, el primero en descender. Con 4 Universidad de Gijón Basket y Universidad de Oviedo, y con una Zamora. Es decir, Gijón Basket y Universidad de Oviedo están a 4 victorias de la salvación, con 7 partidos por jugar, prácticamente imposible. Eso si no hay algún descenso más, que esperemos que no. Claro, aquí está el tema de que a lo mejor pueda ascender la Cultural Leonesa o el Tormes, o el primer equipo del otro subgrupo del grupo A, y que no bajen 4, que bajen 3, y que incluso, bueno, pueda haber alguna renuncia, y por eso hay que quedar lo más arriba posible, Julio. Sí, lo que pasa es que yo creo que, bueno, tanto Gijón Basket como Universidad de Oviedo, pues lo tienen complicado, ¿no? Porque no vemos de dónde se pueden arañar partidos, ¿no? La realidad de los equipos es diferente. El Universidad de Oviedo ya partía bueno, con una situación complicada porque es un equipo, bueno, lleno de jugadores jóvenes que tampoco puede invertir grandes cantidades en la confección del equipo. El caso de Gijón Basket es un poco más sangrante porque las perspectivas a principio de temporada eran radicalmente diferentes. Se ha visto abocado a estar ahí abajo por múltiples circunstancias y situaciones. Y bueno, la realidad común que tienen los dos equipos asturianos es que tienen difícil poder arañar partidos para los que necesitan para salir de esa situación, ¿no? Julio, además con la salvedad de que, claro, para cazar a Culleredo incluso son 3 victorias ya de diferencia, ¿eh? Que es incluso complicado agarrar al cuadro coruñés. Y mira, te voy a dar la próxima jornada. Por cierto, no te dije antes la quiniela para Lazio Sanfer Lanzarote. 1-1. Es que bueno, casi no te la pedí porque casi la daba por hecha, pero bueno, tenemos próxima jornada también en Liga EVA. El, por cierto, en Gijón Basket hay un tema que también importante, que es Nacho Condés, que posiblemente abandone el cuadro rojiblanco. Ya no jugó hasta sus últimos partidos y hay que estar atentos a la situación de este jugador madrileño muy joven, que además lo venía haciendo muy bien últimamente. Pero bueno, es otro síntoma más de que la nave rojiblanca, pues claro, está ya en plena, con muchas vías de agua. Y es que esta próxima jornada se visita el sábado a las 6:30 a Lucoga Seguro Chantada. Bueno, pues si me pides la quiniela voy a poner un 2, pero la verdad es que sin convencimiento. Y luego tenemos el domingo a las 7, partido que se juega de domingo, porque este fin de semana el Palacio de Deportes de Gijón está ocupado con un campeonato de España de una disciplina de lucha. Entonces, para trasladar el domingo a las 7, Círculo Gijón, Universidad de Oviedo, derby, muy descafeinado, porque el Círculo está como está, Universidad de Oviedo, pues peor. Y hombre, es un derby, la verdad, eh, con sabor a chicoria, podríamos decir. No son descafeinados, sino con achicoria. Sí, Es un sucedáneo, ¿no? Del café. sí, sí, efectivamente. 2. Siempre arriesgando. Y luego esta semana tenemos también un Culleredo Bosco Salesianos, que evidentemente interesaría que ganase el Bosco para mantener alguna opción. Luego los equipos de arriba, Tormes recibe a Ávila y Cultural Leonesa a Siria. O sea que bueno, en principio, aparte tenemos Obradoiro Marín y Estudiantes Lugo, Caja Rural de Zamora. Julio, cerramos lo que es equipos de Liga EVA. Vamos a hablar muy brevemente de Primera Nacional masculina y femenina, si te parece, muy rápido, ¿eh? Porque quiero comentarte un poco ahí la jornada, cómo fue. En la Primera Nacional masculina venía el grupo Covadonga de perder su imbatibilidad la semana anterior, pero el equipo grupista, pues que reaccionó a lo grande, ganó al Sanfer 56-77
También tenemos el Alimerco Oviedo que ganó 75-56 al Básquet Villa de Mieres, que está haciendo una gran temporada. Y Atlética Vilesina 72, Castellón 42. O sea que no hubo muchas sorpresas en ese tramo de partidos, Julio. Claro, no, ninguna sorpresa. Todos los equipos favoritos ganaron y ganaron bien. Noreña, que es un equipo que está haciendo una muy buena temporada y está instalado en la zona de playoff y tenía un partido, digamos, para como reválida ante un equipo de la zona baja y sacó el compromiso adelante 75-64 ante Pumarín. Centro Asturiano que perdió ante el colista, ante Avilés Sur 52-79 y ojo que Avilés Sur es su segunda victoria de la temporada. Y uno de los partidos estelares de la jornada, Julio, Archivo 54, Navia 65. Bueno, pues nada, el Navia sigue con su buena trayectoria y enmendando errores y bueno, esa victoria de Avilés Sur fuera de casa, segunda victoria de la temporada, que es sorpresa no solamente por la victoria en sí, sino por la contundencia. Así es. Luchando por la permanencia del cuadro sur avilesino. Clasificación, Grupo Covadonga, 16 victorias en 17 partidos. Navia segundo con 13, igual que la Limerca Oviedo Baloncesto. Con 11 a Atlética Vilesina, 10 Archivo y Vázquez Villa de Mieres, aunque Mieres tiene un partido menos. Séptimo es Noreña con 8. Octavo, cerrando playoff, Castrillón con 7. Noveno, el Sanfer con 4 victorias, aunque con 5 está el Centro Asturiano, que le ponen un partido, como tiene un partido menos, va por debajo en la clasificación por el tema de los puntos. O sea, el Centro Asturiano todavía tendría opciones de playoff. Y los últimos, Avilés Sur y Pumarín con 2. Quedan 5 jornadas tan solo, con lo cual el Sanfer y el Centro Asturiano, si quieren estar en playoff, tienen que ganar ya, porque es que están a. El Centro Asturiano está a 2 victorias del Castrillón y el Sanfer a 3. Cuidado que ya es una diferencia muy grande, quedando 5 partidos, Julio. Sí, sí, tienes que ganar de esos 5 partidos, si quieres estar en playoff, por lo menos igual tienes que ganar 3. 3 o 4 casi. O 4 para tener opciones, sí, sí. Julio, en Primera Nacional Femenina, muy rápido también, Atlética Vilesina, que sigue haciendo un temporadón, ganó al Grupo Covadonga al Derby Asturiano 6-3-5-1. El Universidad de Oviedo, que dio la sorpresa ante la Universidad de León y le ganó en la prórroga 7-9-7-6 con partidazo de una vieja conocida para nosotros como Tamara Labra. Y el Fodeva, que cayó en Torrelavega 57-42 en un partido muy duro. También el Básquet Eloy Villanueva ganó al Ventanas Arsán con claridad, igual que el Patatas y Jolusa al Némesis. Y bueno, lo más destacable es sobre todo esa victoria de la Universidad de Oviedo, Julio. Sí, victoria muy trabajada, lógicamente, en la prórroga de la Universidad de Oviedo. Y luego, bueno, esa dureza extrema que le aplicaron al Fodeva a las jugadoras rivales, que, bueno, hemos visto alguna imagen que deja en bastante mal lugar a la autora del hecho, una especie de cabezazo que le da a una jugadora del Fodeva y, bueno, a veces hay cosas en el deporte que son totalmente inentendibles y donde debería predominar el fair play, pues predominan otras cosas. Hombre, hay que decir que el partido fue muy duro por parte y parte. Nos Sí, pero llamaba la la peor atención. parece que se la llevó el Fodeva. Sí, a mí me llamó la atención un dato que fue el parcial del tercer cuarto 4-4, en el que se pitaron 2 faltas a cada equipo, con toda la línea que se estaba dando. Pero bueno, al final la derrota del Fodeva, clasificación Julio, Patatas y Jolusa y Atlética Vilesina se quedan solos, 12 victorias, con 10 Universidad de León, que perdió en Oviedo y se queda ya a 2 victorias, con 9 Torrelavega y Básquet Eloy Villanueva, 7 Fodeva, 6 Némesis y Universidad de Oviedo, y cierran Grupo Covadonga y Ventanas Arsán con 2 triunfos, Julio. Ahora sí vamos a hacer ya baloncesto asturiano, aunque una nota muy interesante de la primera junior masculina. Tengo aquí un dato muy guapo. Espera que lo encuentre. Dame un segundín. Partido que jugaban el Gijón Basket y el Colegio Cole. Ganó el Colegio Cole 75-79 y su jugador Javi Segovia, jugador del Colegio Cole, metió 50 puntos, 11 rebotes y 57 de valoración. Evidentemente es el MVP de la jornada y casi podemos decir de la temporada, porque un partido que ganas de 4 puntos, que tu equipo mete 79 y que tú metes 50,
Y, vamos, no pasa todos los días. Bueno, esa es la excepción que confirma la regla. Normalmente se suele decir que un jugador solo no gana un partido, pero en este caso yo creo que sí ha ganado un jugador solo el partido porque, bueno, ha conseguido pues prácticamente el 70% de los puntos, ¿no? De su equipo. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, enorme actuación. No es tampoco habitual, no es fácil en la categoría que sea ver una actuación de semejante nivel bueno, pues enhorabuena al jugador que está claro que lo hizo muy bien. Bueno, Julio, entramos ya en baloncesto nacional e internacional. Vamos a ir un poco, repasar un poquitín, mira, otros resultados de la fase de clasificación para el Eurobásquet. Esa victoria que decíamos de Bélgica ante Eslovaquia, 60-75. Eslovenia ha ganado a Ucrania 87-73. Y Lituania también ha ganado a Polonia 83-64. España que está perdiendo con Letonia 11-21, ojo, en el primer cuarto en Zaragoza. Y bueno, Suecia está ganando a Bulgaria de 7 en el último cuarto. Alemania, la campeona del mundo, aunque sin los NBA, está ganando a Montenegro de 17 al descanso. Y acaba de empezar el Portugal-Israel a las 8:30. Lo harán Islandia-Hungría, Italia y Turquía. Recordad que también mañana hay partidos y el fin de semana más encuentros. España jugará en Bélgica, pero de momento por Zaragoza pintan bastos, Julio. Bueno, queda mucho partido, veremos a ver bueno, cómo se va desarrollando el encuentro, pero bueno, sí sería interesante que España recortase esa diferencia para no tener que hacer una remontada bastante mayor, ¿no? Hay que recordar que son ocho grupos de 4 equipos y pasan los 3 primeros de cada grupo, con la salvedad de que los sistemas de competición modernos, Julio, que los 4 anfitriones del Eurobasket 2025, que son Letonia precisamente, Finlandia, Polonia y Chipre, que bueno, lo de Chipre la verdad no se entiende muy bien, un país totalmente un cero a la izquierda en el baloncesto europeo. Fíjate tú que no habrá países para organizar un Eurobasket, bueno, pues Chipre. Esos tienen el pase garantizado, aunque juegan la fase de clasificación. Entonces, claro, en el grupo de España, por ejemplo, no pasan, no es que pasen los 3 primeros, pasan 2 de los otros 3, porque Letonia tiene el pase sí o sí, aunque no gane ningún partido. Cosa que no entenderé. Dicen que, hoy leí que estos equipos juegan, los anfitriones juegan la fase de clasificación por el tema del ranking FIBA. Y yo me pregunto, dentro de mi limitado cerebro, ¿no sería mejor que no jugasen la fase de clasificación y jugasen torneos entre ellos y que les contase para ese ranking FIBA o con otros países que haya disponibles en ese momento? Yo la verdad que no lo entiendo, y bueno, porque no es lo mismo que en un grupo pasen 3 de 4 que 2 de 3. A España le ha perjudicado porque tiene un 67% de posibilidades de pasar. Evidentemente, a ver, los rivales de España son Bélgica y Eslovaquia, y con Bélgica, vale, puedes estar un poco más disputado, pero a Eslovaquia hay que ganar sí o sí. O sea, si España queda por detrás de Eslovaquia, no se merece ir al Eurobasket. Pero no sé. Claro, España tiene un 67,5 frente a un 75 que tendría si Ahí fueran está. 3 de 4. Entonces, claro, ese Claro, porcentaje se supone que no va a ser decisivo al final, pero bueno, puede haber algún susto. es que, mira, el grupo más simpático es el de Chipre, precisamente. Chipre está en un grupo con Francia, Bosnia y Herzegovina y Croacia. O sea que de esos 3, a ver, Francia Chipre no va a generalmente se ganar va a ningún meter. partido. No va a ganar ningún partido. Francia seguramente se meta, pero o Bosnia o Croacia se van a quedar fuera. Claro, claro, No hay claro. más. O el grupo de Finlandia, por ejemplo, Finlandia está con Serbia, Georgia y Dinamarca, vale. Dinamarca es el más flojín, vale. Y luego el de Polonia está bastante igualado con está en Lituania, Estonia y Macedonia del Norte. Bueno, iremos hablando de esto ya la semana que viene, Julio. Antes de entrar en la Copa del Rey, y por cierto, hay que felicitarte y hay que decir que volvimos a fallar. Somos la mayor cigua del mundo, tío. Porque apostamos tú por el, tú por el Manresa. Manresa y yo por el Unicaja. Y en cuartos de final se fueron los dos a la calle. Tenemos que apostar por los equipos que nos caigan mal a partir de ahora, cuando haya algún campeonato cualquiera, directamente. Ya, sí, igual sí. Julio, antes de hablar de la Copa del Rey, me niego a nombrar All Stars Game a lo que se jugó este fin de semana, el domingo, concretamente en Estados Unidos. Eso es una bufonada. Es más, no voy a dar ni el resultado.
Solo voy a dar un dato. Hubo 3 faltas personales en el partido. 3 faltas personales. Leía hoy una estadística que en la edición de 1993, cuando los All-Stars eran lo que eran, iba a lo mejorcito y era una auténtica fiesta del baloncesto y de la NBA, en aquel partido hubo 30 y tantas faltas, se había eliminados y había de todo, porque se defendía, incluso había piques. Había esos momentos de espectáculo que a lo mejor cuando empezaba el partido se defendía un poco más suave para que hubiera un poco de canastas espectaculares, pero luego cuando ya la cosa se ponía seria, se defendía, se repartía incluso estopa y además había mucho pique por ganar entre el este y el oeste. Ahora es una auténtica, no sé, mascarada, una payasada. Yo vi una jugada que solo vi esa porque la vi en redes sociales y casi se me... Yo creo que fue lo que me provocó la enfermedad directamente o el virus, Julio, porque fue una jugada en la que creo que fueron Doncic y Jokic, si no me falla la memoria, se fueron pasando el balón como si tuviesen con una pelotina de voleibol de un lado del otro y los rivales dejándoles que hicieran la tontería esa, llegaron de un extremo de la pista al otro y luego uno de ellos metió la canasta con un palmeo, así, de voleibol. Y yo, bueno, ¿qué? Nada, ridículo, Y Fran. todos jijijaja, ¿eh? Todos jijijaja. Yo creo que no merece la pena ni nada, ni dedicarle ni 15 segundos. Una auténtica vergüenza y espero que la NBA en algún momento recupere la cordura porque es que ha ido a peor los últimos años. Esto es como el Festival de Eurovisión, pero todavía peor. Efectivamente. Una buena comparativa. Y ahora sí, vamos a hablar de la fase final de la Copa del Rey, Julio. En Málaga, victoria del Real Madrid ante el Barça. Bueno, resumimos un poco lo que fue los cuartos de final, Julio, con esas victorias de Madrid y Valencia el jueves y el viernes el Barça que las pasó muy canutas ante Manresa y el Unicaja que quedaba fuera ante Tenerife. Bueno, yo creo que el Madrid hizo un buen partido y bueno, consiguió una victoria interesante. Quiero decirte que bueno, ahí yo creo que el Madrid refrenda un poco la temporada que está haciendo. Luego, en el segundo cuarto de final, el Valencia lo pasó francamente mal, ganó al Gran Canaria la prórroga. La verdad es que corren ríos revueltos por Valencia, ya se está hablando de la posibilidad de que Mumbrú deje el banquillo y fichar a Jaka Lakovic. Bueno, lo que yo te digo siempre, Valencia es una plaza muy complicada. Fíjate, y eso habiendo ganado. Y eso habiendo ganado, pero bueno, luego en la semifinal ya perdieron con el Madrid. Quiero decirte, además bien perdido, bueno, realmente la temporada, o sea, la plaza de Valencia es una plaza muy complicada y siempre hay múltiples cambios. O sea, bueno, es una plaza que está en la ACB básicamente por el dinero que le ponen los hermanos Roch, ¿no? Bueno, pues nada, Madrid tal, Valencia victoria muy apurada con Gran Canaria y en esa semifinal, pues nada, el Madrid ganó claramente a Valencia y se plantó en la final. Y luego por la otra parte del cuadro, sí, la victoria del Barcelona fue sufrida, pero bueno, el Barcelona en los últimos minutos supo jugarlos mejor que Manresa, que no pudo igualar el aspecto físico del Barcelona. Hizo un buen partido en Manresa, pero bueno, yo creo que la victoria se la llevó merecidamente el Barcelona. Y luego la sorpresa quizás saltó en ese Unicaja Tenerife que bueno, que al final, sobre todo una muy buena segunda parte, el Tenerife se le puso por delante y ya el Unicaja fue un querer y no poder y al final se llevó ese partido de cuartos de final y bueno, luego en la semifinal del Barcelona pues pasó por encima de Tenerife. Esto suele pasar, ¿no? Cuando en los Grand Slams a veces llega un jugador desconocido, gana uno de los potentes y luego en la siguiente ronda pues pierde 3-0, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, yo creo que lo que pasó, el gran partido de Tenerife frente a Unicaja, que era el anfitrión, pero después el partido siguiente pues el Barcelona pasó por encima y se plantó en la final contra el Real Madrid. Una final que ganó el Madrid 96-85, también con muchos puntos y con dos mitades muy diferentes, ¿no? El primer tiempo mucho más igualado, de hecho el Barça ganaba al descanso 43-45, pero en la segunda mitad el Madrid se fue en el marcador
y el Barcelona fue casi un querer y no poder. Y ojo que el Madrid metió 53 puntos en la segunda mitad para llevarse la victoria 96-85. Jugadores más destacados por el Madrid: Gavi Deck, Sana Musa y Poirier, todos con 13 puntos, con 12 Campazzo y Hezonja, y también 12 Yabusele. Tú fíjate que tuvieron 6 jugadores en Madrid entre 12 y 13 puntos, que eso es un ataque más coral, no puede haber. El Barça también repartió mucho: 14 puntos Parker, Veseli 12, 10 Satoransky. Pero claro, por ejemplo, Vilena Gómez 8 puntos, 8 rebotes. La Provítola, ahí que quedabas, fue uno de los que se quedó un poquito atrás con 6 puntos. Tampoco estuvieron muy finos los veteranos del Madrid, Yul, Rudy o el Chacho, pero bueno, no les hizo falta para llevarse la victoria al equipo de Chus Mateo. Yo creo que el factor diferencial, bueno, con Campazzo siempre cuentas porque es un jugadorazo y bueno, yo creo que el Madrid ha hecho una gran acción trayendo de vuelta al Barça argentino, pero para mí el jugador diferencial del partido fue Poirier, ¿no? Porque en momentos puntuales cogió rebotes, puso tapones, metió palmeos. Recuerdo un tiro libre fallado que él palmeó y fue al final una jugada de 3 puntos en un segundo tiro libre. Yo creo que estuvo muy bien el jugador francés, que con la ausencia de Tavares pues ha ganado protagonismo y lo ha sabido aprovechar muy bien. Yo creo que para mí Poirier es un jugador que me gusta muchísimo porque además lucha mucho en los partidos y se le ve muy implicado. Y bueno, pues al final, efectivamente, el Madrid en esa segunda parte, bueno, el Barça se quejaba del arbitraje. Sí es verdad que pudo haber alguna acción un poco dudosa, pero bueno, yo creo que en general las faltas que se le quitaron al Barcelona, pues hombre, en la mayoría de los casos yo creo que fueron correctas. El Barcelona llegaba como un pelín tarde en algunas defensas y los tiros libres fueron bien aprovechados por el Madrid en general. Y bueno, ahora yo creo que la preocupación del Madrid es básicamente, bueno, mantener esta línea, recuperar a Tavares, que bueno, se le ve al hombre pues todavía falto de esa continuidad y de ese juego que tenía antes de lesionarse. Y bueno, de cara al futuro, el Madrid tiene que resolver precisamente las renovaciones de jugadores importantes como son Hezonja y el propio Tavares, que bueno, están ahí un poquitín ancladas y hay equipos al acecho. Julio, con respecto a lo del arbitraje, tengo aquí un dato: 21 de 24 tiros libres el Madrid, que tuvo un 87,5%. El Barça se queja de que lanzó muchos menos, 13, pero claro, es que solo metió 7. Hay que recordar que el Barça es de los peores equipos de la Liga CB y de la Euroliga en los tiros libres. Y lo hemos hablado muchas veces bueno, cuando hablamos de la Limerca Oviedo Baloncesto en este aspecto, ya hemos sacado hasta un artículo en Basket explicando las consecuencias de esos malos días en el tiro libre. Claro, vale, son 11 tiros libres menos que lanzaste, pero si total luego no los metes, poca queja puedes tener. Hombre, yo creo, Fran, sinceramente, a ver, el Barcelona se queja porque, bueno, jugadores como Vesely terminaron en el banquillo, ¿no? ¿Ves? Por 5 Se faltas. quejaban que le metieron 3 faltas en 3 minutos, y eso también, bueno, es una Bueno, cosa. lo que hay que mirar no es si el jugador hace 3 faltas en 3 minutos, sino simplemente si las hizo o no las hizo. Es decir, yo creo que las faltas en general, como te decía antes, fueron bastante claras. Y con independencia de que alguna hubiera podido ser dudosa, pero en general fueron bastante claras porque el Barcelona en las defensas en muchas ocasiones llegaba una décima de segundo tarde y cometía la falta, ¿no? Se intentaba hacer 2 contra 1 sobre Campazzo, pero se veía que en esas jugadas había faltas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Barcelona se sintió un poquitín impotente porque, bueno, yo creo que hasta la mitad del tercer cuarto se vio en el partido. Luego ya se empezó a quedar, o incluso hasta el tercer cuarto, luego ya se empezó a quedar un poco arrinconado y eso yo creo que al final produjo un poco de frustración. Incluso la primera parte fue dominando. Entonces, bueno, yo creo que no hay peor cosa para un barcelonista que el Madrid te gane y no hay peor cosa para un madridista que el Barça te gane. Entonces, cuando sucede eso, en la dirección que sea, pues lógicamente el perdedor siempre se ve, digamos, un poquitín, o siempre se manifiesta como que ha sido un poco, digamos, perjudicado, ¿no? Yo, como barcelonista, que ya sabéis que soy, no tenía muchas esperanzas que el Barcelona ganase esta copa. Es más, no lo había dado en los pronósticos, y no solo por hacer un poco la coña del pronóstico, sino que no tenía fe.
Y cuando se llegó a esa final ante el Madrid, vamos, lo tenía bastante claro que salvo milagro no se iba a ganar. Ahora aquí yo quiero hacer dos consideraciones, Julio, y a ver si estás de acuerdo conmigo. Voy a hacer un poco de abogado del diablo o voy a ver la cosa desde doble punto de vista. Yo he criticado durante toda la temporada a Roger Grimau, no me parece un entrenador para el Barcelona. Por una parte, la prensa catalana, sigue Deportiva Catalana, por ejemplo, el diario Sport, tiene los bemoles de hablar de brotes verdes, una expresión que me trae muy malos recuerdos, y ya sabes por dónde lo digo. Pues hoy tienen los bemoles de nombrar los brotes verdes porque Barcelona le plantó cara al Madrid. Hombre, vamos a ver, el Barcelona, salvo que esté en una reconstrucción brutal, tiene que aspirar siempre a ganar títulos. Y máxime cuando juega contra el Madrid. Me da igual, como si vas con Juniors, me da igual. Ver que hay brotes verdes, una final que pierdes de 11 puntos, me parece una tomadura de pelo. Pero como Roger Grimau ha caído en gracia a la prensa deportiva catalana, pues hay que defenderlo a capa y espada. También hubo un comentario que, porque claro, este fin de semana Yasikevicius ganó la Copa Turca con el Fenerbahce. Y hubo también comentarios, ahora voy a hacer de abogado del diablo o darle la vuelta a la tortilla, diciendo, caos, que Yasikevicius se tomó la revancha y ganó la Copa en Turquía. Hombre, no es lo mismo ganar la Copa en Turquía con el Fenerbahce, donde eres el máximo favorito, que jugar aquí en España con el Barça. A lo mejor si Grimao jugase la Copa con el Fenerbahce también la ganaba. Claro, claro, efectivamente. Sí, sí, pues además, más y me teniendo en cuenta que el FS este año pues está de capa caída y no es el mismo equipo que vimos las anteriores temporadas. De hecho, ya han despedido a su entrenador y por tanto ahí sí se ve más la diferencia, en este caso, entre el Fenerbahce y el resto de equipos, ¿no? Bueno, yo creo que el Brotes Verdes, yo tampoco, si la situación del Barça, que tiene el Barça, fuera la que tuviera el Madrid, yo jamás hablaría de Brotes Verdes, por haber competido es lo mínimo que se le tiene que pedir a un equipo de top, un equipo top Oye, de alto nivel como es el Barcelona. si me dices que llegó al final del partido y que se perdió por 2 o 3 puntos o que pierdes en la prórroga o lo que sea, bueno, oye, vale, pero que un partido que pierdes claramente porque a 7 minutos del final ya estaba el partido prácticamente liquidado, ¿qué brotes verdes? Si el Madrid ganó con cierta Bueno, comodidad, a veces lo que ves es lo que quieres ver, ¿no, Fran? claro. La realidad del Barcelona pasó un mes de diciembre francamente malo, el equipo se recompuso un poco, pero ahora lo que se intenta es que habrá gente, entiendo, que no querrá ver que ahora mismo el Barcelona tiene una cierta distancia respecto al Madrid, en sentido negativo, y bueno, eso es duro de ver, ¿no? Como te decía antes, para un barcelonista, pues ver cómo el Madrid está haciéndolo francamente bien, pues duele, ¿no? Igual que le dolería a un madridista, que esto es por fases, Fran. Ha habido fases durante los últimos 20 años, fases de varios años que ha dominado el Madrid, otras fases que ha dominado el Barça y alternativamente. Por lo tanto, ahora la fase, digamos, de dominio parece que le corresponde al Madrid y el Barcelona pues se tendrá que recomponer. Yo lo que tengo claro, Julio, como ya te digo, soy muy barcelonista y llevo muchos años siguiendo el deporte y el Barcelona además que tiene pues equipos en muchas secciones, ¿no? Y siempre aspira a títulos. Y la prensa catalana deportiva a veces es un auténtico cáncer. Y, y hay entrenadores, sobre todo en el fútbol, que han caído de pie y otros han caído de rodillas. Y en el baloncesto pasa lo mismo. Grimao, por lo que sea, a lo mejor porque es catalán y porque es de la casa y porque es muy amigo de Navarro, a lo mejor ha sido visto con muy buenos ojos desde que empezó la temporada y viendo la trayectoria que lleva el equipo. Vale, en la Euroliga no vas mal, vas segundo, pero en la Liga CB es que estás, no sé a qué diferencia de Madrid, pero no estás ni cerca del segundo puesto. Se han perdido un montón de partidos, incluso los que se han ganado con apuros como los dos ante Palencia, ¿eh? Entonces, lo que te quiero decir, a otro entrenador ya le hubieran caído por todos los lados. Sí, hombre, igual tiene un cierto factor de protección porque es un entrenador novel, que es, yo creo que la primera experiencia que tiene como primer entrenador en un equipo top y entonces, bueno, eso le da cierto carácter de protección junto con que es un hombre prácticamente de la casa, ¿no? Y eso siempre parece que tiende a veces a proteger, pero bueno, no hay que olvidar que el Barcelona es un equipo top europeo
y siempre debe aspirar a lo máximo. En cualquier caso, parece que bueno, la insistencia en repescar a Xavi Pascual pues sigue estando ahí en el ambiente y de cara a la próxima temporada veremos a ver, porque ahora bueno, al Barcelona le quedan 2 competiciones, ha perdido 2 con el Madrid, que son la Supercopa y la Copa. Ahora le queda la Liga y la Euroliga, veremos a ver, y al final pues veremos a ver lo que sucede. Eso es lo que más gracia me hace. ¿Cómo puedes hablar de brotes verdes si encima que perdiste las dos, perdiste contra el máximo rival? Porque mira, oye, ganó la Copa el Valencia Basket y la Supercopa el Baskonia, pues oye, ni tan mal, porque mal de muchos consuelo de tontos, pero es que las perdiste las dos contra el Madrid. De todas formas, Fran, como siempre decíamos los estudiantes, etcétera, al final las valoraciones hay que hacerlas en junio. Hombre, ¿no? sí. Porque, y lo importante es, a ver, los dos importantes son las que quedan por jugar, que son la Euroliga y la ACB. Imagínate que el Barça, por ganas ejemplo, una de ellas y ya salvas la temporada con creces. Ya la tiene salvada, correcto. Bueno, pues habrá que mirar a ver, hombre, los condicionantes ahora mismo parece que son complicados. Espera, que voy a conectar aquí ahora. Parece que son complicados porque, bueno, la realidad del Barcelona es la que es, pero bueno, todo puede mejorarse. A mí los brotes verdes, de todos modos, Julio, me traen muy malos recuerdos. Los brotes verdes solo me gustan para la ensalada. Sí, los brotes verdes y para la huerta y se acabó. Eso es una expresión que no... En el deporte... No mola, no. Julio, ya llegamos al final del programa. Un programa marcado por los virus, marcado por los clines, por los mocos. ¿Podría estar patrocinado por clines perfectamente? Bueno, no, porque Kleenex patrocina a entrenadores lloramicosos. Sí, como Sito Alonso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o Chus Vidaurreta. O Chus Vidaurreta. Pero bueno, ha sido un programa, yo creo, bastante entretenido y al menos hemos cumplido con nuestra gente. Recordad que Astur Vázquez sigue a tope, también cubriendo ya todas las competiciones con crónicas, con previas y no solo baloncesto, sino otros deportes. Noticias hemos sacado esta semana de hípica, de tiro con arco, sacaremos también de fútbol algo esta semana, lo que nos impide también un poquito las circunstancias, porque no está siendo fácil el día de hoy. Y recordad también que España sigue perdiendo 29-36 a punto de llegar al descanso con Letonia. Julio, por último casi, calendario de partidos para el fin de semana. Hay que recordar que evidentemente no hay Ley Oro, ni Ley Plata, ni Liga CB, ni Euroliga, pero sí tenemos un partido muy importante en Liga Femenina 2, para mí el partido de la jornada, que es el domingo a las 12 en el Quirinal, entre la Esba Sanfer y el Mayek Tías Lancerote contra la violencia de género. Y en Liga EVA 2 partidos, el sábado a las 6:30, Ucoga Seguros Chantada, Tartiere Auto Gijón Basket, y el domingo a las 5 en el Palacio de Deportes, ese derbi Círculo Gijón Universidad de Oviedo. Recordad que se juega el domingo a las 7, no sé si dijo a las 5 ahora, a las 7, domingo a las 7, por el tema de que el fin de semana está ocupado el Palacio por un campeonato de España de lucha. Domingo a las 7, Círculo Universidad de Oviedo. Bueno, pues nada, toda la suerte del mundo a los equipos asturianos y ese partido del AZBA que es muy importante de cara a la salvación, pues nada, buen partido en Avilés, que se gane, que la victoria se quede en casa y bueno, pues el AZBA de un paso más importante hacia la salvación. Y a ver si llegan noticias por Oviedo. Si se sabe algo del famoso partido de Melilla, que joder, ya estoy un poco preocupado con eso. No sé por qué están en dar una solución, ¿no? Respecto a eso, Frank, me quiere sonar, lo que pasa es que, claro, ya pasaron los plazos, que el comité de competición se reúne los martes, pero el martes pasado no se reunía, con lo cual, en teoría, debería haberse reunido este martes, es decir, hace 2 días, y no sabemos nada al respecto. Bueno, realmente sería increíble, con la suerte que tiene el OCB, pues igual los precedentes no sirven de nada. No sé. Esperemos que no sea así. Esperemos que haya cordura y el partido se repita desde el momento que se produjo la famosa jugada. La canasta esa de Martí que no sube al marcador, y a ver si llega algún refuerzo en la posición de pívot. Por actualizar resultados, Julio, final de encuentro: Suecia 84, Bulgaria 70, un partido en el que había 3 ex-OCB, en Suecia Ole Lundqvist y Johan Löfberg, y en Bulgaria Simeon Lepichev, y España, que llegando al descanso está perdiendo 29-40. Bueno, ha sido un programa un poquito particular. La verdad que lo que llevamos de 2024 no está viniendo nada bien en muchos niveles, y sobre todo en el programa, la verdad que nos está costando a veces sacar los programas adelante, pero bueno,
sea de una manera o de otra, intentamos cumplir con el compromiso y estar con playoff una semana sí, otra también. La semana que viene, Julio, hablaremos de Crónica Rosa, ¿eh? Vale, Está la cosa. Y vienen supervivientes. ya. Vamos a mirarlo Podemos ese ir tema. nosotros, en supervivientes, porque después de tanto catarro y tantos problemas. Efectivamente, somos supervivientes. Bueno, yo voy a confesar, ya para cerrar el programa, yo voy a confesar que últimamente ando saliendo por ahí muy poco abrigado. Y claro, el problema que tengo es que yo tengo las piernas muy guapas. Quiero decirlo Claro. así. Y claro, yo quiero lucir las piernas. Y claro, en Asturias eso es complicado. Si vives en el sur, puedes llevar la piernina más al aire y tal. Pero claro, aquí con la corriente y el nordeste y tal, Y pues además tú luego. siempre fuiste muy locona, tú. Bueno, así. Y de ir de Santurce a Bilbao con, luciendo la pantorrilla. Sí, más puro la luna brilla. Bueno, Julio, ha sido un auténtico placer como siempre. Acordaos de que hay que seguir a Astur Basket, hay que apoyar a la web, hay que apoyar al programa, darnos me gustas, darnos likes, darnos apoyo, que no cuesta nada. Poner un me gusta y hablar del programa a los amigos o hacer un retweet cuando subimos los contenidos a las redes sociales. Volveremos la semana que viene, ser felices, cuidaros mucho y disfrutar del baloncesto todo lo que se pueda. Muy buenas tardes. Buenas tardes.